Bien, ya estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. Y bueno, y como pueden ver, ya nos acompaña en estudios el doctor Willy Ramírez Chávarri. Él es abogado y docente universitario. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Doctor, primero, hemos amanecido con la noticia de este salvoconducto otorgado a la ex premier Betsy Chávez. Bueno, ella está, entendemos, ya camino a México. ¿Considera que era necesario, era lo que se debía hacer, digamos, políticamente también acertado? Bueno, este era un asunto pendiente que desde mi particular punto de vista no fue resuelto o atendido por los gobiernos anteriores por el mismo hecho de que eran gobiernos de transición, no eran presidentes encargados. Bueno, pero ahora ya la presidenta que está en el ejercicio del mandato constitucional de 5 años, bueno, ya tomó la decisión por medio de la Cancillería y en estricto cumplimiento, además de la Convención de Caracas que rige desde 1954, ¿no? Y la consecuencia, digamos, más inmediata es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el hermano país de México, ¿no? Esto no le puede gustar a muchos, pero era algo que estaba pendiente y que sí o sí se tenía que decidir. El Estado peruano tiene que demostrar que es respetuoso del ordenamiento jurídico internacional, así como exige también que la comunidad internacional respete su ordenamiento jurídico interno. Y lo que hay que resaltar, y eso está en el comunicado de Cancillería, es que no se deja de lado el tema judicial, ¿no? Inclusive se deja ahí abierta la posibilidad, y esto indudablemente le compete al Poder Judicial, de una extradición, ¿no? Porque la señora ha sido condenada en primera instancia, está pendiente la resolución de la segunda y definitiva instancia, ¿no? Entonces, hay un proceso judicial en curso, pero la señora está condenada, ¿no? Y bueno, en vez de cumplir su condena, ella buscó asilarse en la residencia de la embajada. Tengo entendido que ya en los últimos meses ha estado bajo las atenciones de la embajada de Brasil, por cuanto Perú ya no tenía pues las buenas relaciones diplomáticas con México. Claro, ahora doctor, si una persona, digamos, se le otorga el asilo en otro país, ¿hay la posibilidad que también proceda el tema de la extradición? Digamos, si yo te estoy protegiendo, te estoy recibiendo, es bastante complicado, ¿no? Bueno, es bastante complejo, eso también hay que ser realista, ¿no? Pero el asilo empieza a funcionar desde que el Estado asilante lo acoge, ya sea en las instalaciones de la embajada o en la residencia del embajador, ¿no? Por una ficción legal, estas dos instalaciones o estos dos inmuebles son parte del territorio del Estado al que representan. Y ahí el Estado peruano en este caso no puede ingresar ni nada, ¿no? Y ahí hay un caso reciente en el Ecuador donde intervinieron, ¿no? Y eso les ha pasado factura. Entonces, desde el momento en que se le acoge, ¿no? Ya sea en la embajada o en la residencia del embajador, lo único que quedaría pendiente es que la persona salga con destino al estado asilante. Y eso es lo que nosotros en el Perú hemos tenido pendiente, ¿no? No se ha resuelto anteriormente, pero ahora ya se ha tomado la decisión del Estado peruano, repito, por medio de la Cancillería. No lo han hecho los gobiernos anteriores, desde mi particular punto de vista, y suscribo lo que digo,
porque se trataban de gobiernos pues transitorios, Claro. gobiernos de transición, ¿no? Y la consecuencia, reitero, creo que es el restablecimiento de las buenas relaciones que siempre hemos tenido, además, con el hermano país de México. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar hace unos meses en México en un evento internacional y la verdad me dio mucha pena el no ver a mi bandera en el evento, ¿no? Y cuando yo solicité las explicaciones me dijeron que era pues porque no Claro. teníamos relación. Ahora, doctor, eso también deja abierta la puerta al debate respecto a la evasión a la justicia también, ¿no? Indudablemente, indudablemente, pero reitero, así como el Estado peruano reclama que la comunidad internacional respete su fuero interno o su ordenamiento jurídico interno, el Estado peruano también debe dar muestras de que es respetuoso del ordenamiento jurídico internacional y en este caso hay una convención y además Perú es un referente en el derecho internacional. Nuestra Cancillería es el ejemplo de cómo se maneja la diplomacia, al menos en América, ¿no? Claro. Ahora, doctor, cambiando de tema, la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe respecto a lavado de activos, ¿no? Estos procesos. Y los números son bastante preocupantes, ¿no? De 2019 al 2025, solo el 3.54% de investigaciones abiertas terminaron con una sentencia condenatoria. Y bueno, yo escuchaba ahí la declaración, ya bueno, fuera de digamos, de la presentación del señor defensor, que si esto se corre hasta más atrás, la cifra cae aún más. ¿Qué revela esto, doctor? Revela que hay muchas leyes que se dan bueno, y mis opiniones son, aclaro, a título estrictamente personal. Bueno, que las leyes que se han venido dando son instantáneas del momento para satisfacer un tanto a la población, ¿no? Por ejemplo, se ha implantado, por decirlo de alguna manera, esto de las leyes pro crimen. ¿Puede existir una ley pro crimen? Bueno, lo dejo ahí para volver al asunto, ¿no?, que nos ocupa. Bueno, estas leyes se dieron en algún momento con la intención de combatir este flagelo que es el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, etcétera, ¿no? Pero no han funcionado en el tiempo y lo que ha servido más bien es para su mal uso. Bueno, echa la ley, echa la trampa, pues. Muchos dicen, ¿no? Y ha servido más bien como una suerte de arma o de herramienta en la politización de la justicia y en otros casos la judicialización de la política, ¿no? Entonces, y esto no es solamente problema de nuestro país o de nuestro Estado peruano, esto es algo recurrente en América Latina y en algunos países europeos también. Estamos asistiendo a algo que por mantener contenta a la población o a la ciudadanía, se dan muchas veces leyes un tanto sensacionalistas que causan un impacto, pero que ya en su ejecución o en su implementación no tienen el efecto que se esperaba, ¿no? Y lo más sano hubiera sido hacer los ajustes a la ley. Ahora bien, Claro. ¿qué es lo que le corresponde a este nuevo Parlamento ahora bicameral? Es la revisión también de estas normas y la especialización, además de nuestros magistrados, en tan delicados temas. El señor fiscal de la Nación ha anunciado una reorganización de todo este sistema de lavado de activos. Con mayor razón ahora que está el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que precisamente se encarga de la defensa de los derechos de
toda nuestra población peruana. Claro, y cree que entonces este tema del lavado de activos se terminó manoseando para, en muchos casos, digamos, involucrar a sectores políticos. Indudablemente, y bueno, cuando yo hablo con mis alumnos, muchas veces se sorprenden con lo que les digo, ¿no? Perú tiene una de las mejores legislaciones del mundo y es porque nosotros muchas veces importamos normas, copiamos normas sin que éstas necesariamente respondan a nuestra realidad o a nuestro contexto. Porque estas normas de lavado de activos, extinción de dominio, vienen de otros lados. Extinción de dominio, por ejemplo, viene de Colombia, ¿no? Y ya sabemos por qué. Pero no han funcionado acá porque en el Perú es otra realidad, hay otro contexto. Entonces, lo que se tiene que hacer es un análisis, un estudio profundo, convocando, ¿por qué no?, a los expertos, a los especialistas, a los colegios de abogados, ¿no?, a los policías retirados. Sabemos que los que están en actividad pues no son deliberantes, etcétera, y hacer un verdadero cuerpo normativo, ¿no? Por ejemplo, nuestro Código Penal ya ha ido quedando desfasado. Si uno revisa las penas, para algunos delitos leves las penas son altas y para algunos delitos graves las penas son bajas. Menos mal que ya se ha logrado culminar el tema del Código de Ejecución Penal, se ha implementado el, entre comillas, nuevo Código Procesal Penal, pero este nuevo modelo, por ejemplo, no ha rendido los resultados que se esperaban. Entonces hay que hacer ajustes, indudablemente. Para ello también se tiene que convocar a los expertos sobre la materia, ¿no? Porque vemos el tema de la detención preliminar, la prisión preventiva, y lo preocupante es que el propio Estado resulta vulnerando los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Estamos viendo que están liberándose, por ejemplo, desde expresidentes hasta cualquier otro ciudadano, y bueno, ¿quién le devuelve la honra? ¿Y quién le devuelve los años perdidos? ¿O quién le devuelve lo que dejó de percibir? Y yo creo que la prisión es lo último que uno desearía. Claro. Y también esperaría, ¿no? Claro. Ahora, doctor, cuando hablamos del manoseo de este tema del lavado de activos, también, y usted lo mencionaba, ¿no? También nos lleva a pensar el manoseo que se hizo también desde este equipo especial Lavajato, ya desactivado, y que finalmente el Tribunal Constitucional le enmienda la plana no solamente a su investigación, sino también a una decisión judicial, y lo hemos visto en el caso de Ollanta Humala y el caso de Keiko Fujimori, el caso Cócteles. Podemos considerar acertada la decisión de Tomás Gálvez de cerrar este equipo especial. Bueno, yo creo que la decisión más bien ha tardado, ¿no? Porque se debió tomar mucho antes, y cuando se tomó la decisión en su oportunidad, recordemos el gobierno de un expresidente que ahora está purgando condena, le costó prácticamente el puesto al fiscal de la nación, ¿no? Porque el presidente en ejercicio suspendió su viaje de Estado en visita oficial para la transmisión de mando en Brasil y retornó. ¿Cuál era la preocupación? Bueno, habrá que investigar, ustedes que son periodistas, pero le costó el puesto prácticamente al entonces fiscal de la nación. Bueno, a ese señor también se le ha acusado hasta de lo que soñó. Y ahora ¿quién le devuelve la honra, no? Porque ya el tiempo viene demostrando que las cosas no resultaron siendo como realmente fueron, ¿no? Entonces... y también hubo un sesgo político ahí. Indudablemente, a eso yo me refería con la politización de la justicia y la judicialización de la política, porque va de ambos lados.
Pero yo no me quedaría solo en la responsabilidad del Ministerio Público, porque debemos recordar, y bueno, es bueno que la teleaudiencia también sepa, que el fiscal propone, pero es el juez el que dispone, ¿no? Entonces, si el Ministerio Público lanza la propuesta y es el Poder Judicial el que finalmente decide, ¿no? Entonces, allí sí hay una responsabilidad compartida. Bueno, y la Junta Nacional de Justicia me parece que ya está tomando algunas medidas correctivas, aunque eso tampoco le gusta a ciertos sectores. Y esto es algo natural también, porque la toma de decisiones es así. No le tiene por qué agradar o, bueno, ser moneda de oro para que le guste a todos, ¿no? Siempre se van a pisar callos o a causar incomodidades, ¿no? Pero es lo que se tiene que hacer. Claro. Como muy bien dicen los españoles, ¿no? Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Sí, es verdad. Doctor, otro tema que ha estado en los últimos días captando mucha atención es el caso del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Se señala que está mal de salud, está purgando una condena en el penal de Barbadillo y se habla sobre un indulto, una gracia presidencial. Quieran o no, el tema de la gracia presidencial y de los indultos se termina politizando siempre, ¿no? Eso es algo también, digamos, sui generis en el Perú. El indulto, así como la amnistía, es algo que se ha heredado de las antiguas monarquías, ¿no? Bueno, en donde el rey, en donde el monarca concentraba, bueno, el poder absoluto. Él legislaba y él administraba justicia también. Entonces él era ejecutivo, legislativo, judicial, todo pues en uno solo. Pero ya en la clásica división de poderes, el Poder Judicial te condena o te absuelve, ¿no? El legislativo puede dar una ley de amnistía que, como su nombre lo dice, viene de amnesia, es el olvido. Bueno, yo me olvido de lo que en algún momento hiciste, ¿no? Y el indulto es el perdón, pero el perdón de la pena o de la condena, ¿no? No dejas de ser culpable, responsable. Culpable, responsable, pero la pena que tú vienes purgando te la perdono. Ajá. Pero en el Perú se nos ha dado por regular o por normal y de añadirle además un apellido o un adjetivo que es el de indulto humanitario, y hay toda una reglamentación y eso está a cargo de el Ministerio de Justicia. Hay una comisión de gracias, ¿no?, de gracias presidenciales, que no es un factor determinante, dicho sea de paso, pero por lo menos le sugiere o le aconseja al presidente de la República cuál es la decisión que debería en este caso tomar. Que yo sepa, no sé si hay alguna solicitud de este tipo. Lo que me parece que están pidiendo es la gracia, ¿no? La gracia presidencial para que ya sea excarcelado y para que tenga arresto domiciliario o para que cumpla la condena. Y además hay una norma, me parece, hay una ley que se aprobó, que aquellos condenados que tengan más de 80 años puedan ya cumplir su condena en su domicilio, ¿no? Pareciera que ese fuese también un camino correcto para hacerlo. Sí, esa sería la vía. El indulto es la otra vía, la gracia es otra vía. Entonces creo que hay varias opciones ahí. Si se va por el lado de la ley, lo que se puede pedir es el estricto cumplimiento de la norma, ¿no? Pero si se vaya por el lado de la gracia o el indulto, ambos son una potestad o una prerrogativa del presidente, en este caso ya de la presidenta, pero tiene que pasar necesariamente por esta comisión especial, que es la Comisión
de gracias presidenciales que está a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, doctor, pero también esto sirve también para hacer una serie de presiones, y lo hemos visto en la campaña, ¿no? El indulto a Pedro Castillo, y yo entiendo que el presidente Balcázar debe haber sentido una mochila repleta de piedras, porque desde diferentes frentes había presión, sobre todo de izquierda, para liberar a Castillo, ¿no? ¿Cómo puede haber había también la presión del otro lado para que no se le dé, ¿no? Exacto, entonces existe esta presión también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ya ahí está esto, digamos, el temple del gobernante y ahora ya de la gobernante para saber decidir, ¿no? Y ojo, solo en el Perú tenemos el indulto humanitario y esta comisión y todo esto, ¿no? Y hay una reglamentación, porque en otros países, en otros estados, bueno, se da porque se da. Porque ese es así, ¿no? Claro. Es un acto de liberalidad, en todo caso, es una prerrogativa, ¿no? Claro. Doctor, para terminar, mencionaba usted hace un momento el legislativo, ¿no? ¿Cuál es su expectativa respecto a este regreso del Congreso bicameral, como está conformado, ¿no? Bueno, yo soy muy optimista, no por el lado de las personas, porque es muy variopinto, ¿no? Pero sí por el lado de las instituciones, ¿no? Nosotros necesitábamos una cámara reflexiva, ¿no? Hace un momento dije que se cuenta con una de las mejores legislaciones del mundo, pero frente a ello no necesariamente tenemos uno de los mejores sistemas de administración de justicia del mundo. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? La ineficacia de la norma, la inejecutabilidad de la norma y en muchos casos, como lo hemos ido viendo, la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Entonces creo que ya con una cámara reflexiva, que es en este caso el Senado, y ahí, si me permites, una pequeña precisión. Nuestra carta, nuestra constitución ya no habla de Cámara de Senadores, sino de Senado. Bueno, y eso es algo que hay que ir corrigiendo también, ¿no? Es Senado y Cámara de Diputados, ¿no? Claro, es verdad. Ya no hay Cámara de Senadores, sino Senado. Bueno, el Senado tiene ahí una gran responsabilidad, que es la de hacer de filtro, de tamiz o de sedazo, ¿no?, de la producción legislativa que viene de la Cámara de Diputados, y además la de nombrar y la de remover a los más altos funcionarios o autoridades de la República, ¿no? Bueno, lo que sí llama la atención es que ambas cámaras no se han instalado del todo, ¿no? Porque parece que la anterior gestión, bueno, y no hablo necesariamente de la mesa, sino de la parte administrativa, de los funcionarios, no han logrado terminar a tiempo la ambientación, adecuación de los espacios para tanto para los senadores como para los diputados, y eso lo estamos viendo. No hay la posibilidad todavía de que haya trabajo en el 100% de la capacidad instalada. Por eso es que creo estaban con la propuesta de que se trabaje medio remoto, medio presencial. Que también es polémico, ¿no? Y eso ha causado revuelo también, porque ya sabemos qué es lo que pasa con la virtualidad, ¿no? Pero bueno, yo soy un partidario de la presencialidad, porque es la mejor forma de demostrar, al menos y sobre todo en este tipo de tareas, que quede registrado todo, y que haya un muy buen diario de debates. Entonces, con la vuelta o con el retorno al Senado de la República, creo que en algo mejorará, y a la responsabilidad individual de cada senador ya pues hablará al final de los 5 años. Claro, vamos a ver, hacer el balance dentro de 5 años. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchísimas gracias, Carlos, y siempre presto a venir. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el abogado docente universitario Willy Ramírez Chavarri.